Buenas noches, mi nombre es Camilo Hernández, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Unipanoamericana. Pertenezco al grupo de trabajo F con mis compañeros Andrés Sáenz y Andrés Contreras. En este video vamos a hacerles una breve explicación de los procesos de la guía número 4, la actividad de aprendizaje número 4, en la cual se nos plantean 5 preguntas a realizar dentro de una base de datos. En esta es referente a la creación y administración de usuarios y permisos para las bases de datos. Como podemos ver, la actividad dice: el administrador de sistemas de la empresa NetService desea asignar 3 nuevos usuarios, los cuales podrán manipular la base de datos de la compañía. A continuación se le informará a usted los requerimientos necesarios para dar solución a esta tarea. Usuario 1 tendrá permisos Select, Insert, Update e Insert para la base de datos MSQL1 y todas las tablas que la componen. Usuario 2 tendrá permisos de Select, Insert de la base de datos ya mencionada para las tablas fabricantes, clientes, empleados y almacenes. El usuario 3 tendrá permisos de Select, Update para la base de datos ya mencionada en las tablas Depart, almacenes y programas. El punto número 4 nos indica retirar el permiso de Insert al usuario número 2 en la tabla fabricante, y el punto número 5 nos indica retire todos los permisos al usuario número 3 y elimínelo completamente. Acá podemos ver los lineamientos que se deben tener en cuenta dentro de la actividad. Entonces, para esto vamos a usar WAMP. Vamos a ingresar a la consola de MySQL con el administrador root. Vamos a ingresar el password. Para este ejercicio me he tomado la libertad de hacer un poco más grande la letra de lo que normalmente la veríamos, de esta manera, pero para facilidad que se puedan ver los comandos que se van a ejecutar, me he tomado la libertad de hacer la ventana un poco más grande. La base de datos mencionada fue la trabajada entre los ejercicios número 1, número 2 y número 3. Aquí hay una breve descripción. La base de datos se llama MSQL1, contiene una tabla fabricante, una tabla programa, una tabla almacenes, una tabla cliente, una tabla registro, una tabla programa favorito, programa fabricante, programa almacén, programa departamento y una tabla emple. Realmente son tablas interconectadas de una base de datos que tiene 2 núcleos, por así decirlo. Tiene unas tablas interconectadas entre una, y las últimas 2 tablas están interconectadas solo entre ellas, no están interconectadas a ninguna de las otras tablas. Entonces, para hacer un poco más breve el ejercicio, se ha creado un script que contiene todo lo necesario. Pues acá podemos ver que la base de datos no existe. Vamos a hacer la creación para el ejercicio. Esto nos va a facilitar tener todos los datos necesarios de los ejercicios 1, 2 y 3, y de esa manera poder comprobar que los usuarios han quedado de manera adecuada. Entonces, en este momento ya se está ejecutando el script completo. Perfecto. Acá vamos a poder ver las tablas como están creadas. Vamos a hacer la primera para que no haya ningún problema. Entonces aquí vamos a poder ver las tablas. Igual recuerden que dentro del enlace del video está el script por si quieren revisarlo y ver qué información hay. Podemos ver la tabla fabricantes, la tabla programa, la tabla almacenes, la tabla cliente, la tabla registro, la tabla programa favorito, que es una interconexión, programa fabricante, disculpen, la tabla programa almacén, y esta tabla de empleado es la que está ligada a este departamento, pero son independientes de las otras tablas que vimos. Entonces, ya habiendo visto la funcionalidad completa de la tabla, vamos a hacer la creación del primer usuario, y pues de esa manera darle los permisos que nos indican. Deberá tener permisos Select, Insert, Update e Insert. Esta al parecer es un fallo al momento de solicitar el ejercicio, entonces vamos a dejarlo
únicamente como select, insert y update. Entonces primero vamos a realizar la muestra de que el usuario no se encuentra creado en la base de datos. Estos son los usuarios que están dentro de esta base de datos. Como nos vamos a dar cuenta, está el root, que fue con el que ingresamos en primera instancia, pero no se encuentra ningún otro. Vamos a ejecutar el script de creación del usuario 1. En esta podemos ver, pues este es un comentario agregado, donde se va a crear el usuario, se va a llamar usuario 1, va a ser de tipo localhost, o sea, únicamente se va a poder conectar desde esta máquina a la que estamos ocupando el servidor, y va a contener una contraseña que es 1234, la cual pues podrá ser modificada más adelante pues a solicitud. Para este caso queríamos simplemente la creación, y como podemos ver con el mismo comando de arriba podemos comprobar que ya el usuario está creado. En este momento el usuario no tiene ningún permiso, así que al momento de ingresar nos va a generar un error. Si quieren vamos a verlo. Para eso vamos a necesitar salir. Vamos a ingresar nuevamente a la consola, pero en este caso le vamos a decir que es usuario 1 y la contraseña es la antes vista. Entonces nos va a decir que no hay nada asignado dentro de él. Como nos podemos dar cuenta, las bases de datos a las que puede acceder son únicamente a una por defecto que tiene el esquema de información de MySQL, no tiene ninguna base de datos asignada. Entonces vamos a asignarle permisos. Recordemos precisamente que una de las limitaciones que se tiene es en el cambio de los usuarios. Entonces debemos cerrar la consola y volver a abrirla. Entonces aquí vamos a usar la asignación de permisos, este script que ya está diseñado, en el cual podemos ver por medio del comando grant. Vamos a entregar el permiso select, insert, update, insert. Vemos que a manera de que se vea lo que se deseaba en la base de datos está el nombre de la base de datos. El punto asterisco significa que va a ser en todo lo que contiene esa base de datos, en todas las tablas, y será al usuario número 1, que es de tipo localhost o que es de tipo de conexión solo local. Luego refrescamos los privilegios como siempre y por medio de este comando show grants for usuario 1 @localhost vamos a verificar los permisos que sean asignados. Show grants for usuario 1 @localhost. Vamos a ver los permisos entregados. Va a ser de uso completo de la base con los permisos, o sea, de las tablas completas de la base con los permisos select, insert y update. Como se dan cuenta, por más de que se repitió acá el insert, acá no se va a repetir, sino que nos va a mostrar los 3 permisos adecuados. Entonces aquí vamos a hacer la prueba. Volviendo a ingresar, pero nuevamente con el usuario. Esto vamos a ingresar el usuario 1, la contraseña que le asignamos. Vamos a usar la base de datos que creamos. Como se dan cuenta, ya fue grabada. Vamos inclusive a hacerlo más fácil. Vamos a mirar las bases de datos a las que nos dieron acceso. Como nos podemos dar cuenta, aquí ya nos dio acceso. Vamos a pedirle que nos muestre alguna tabla. Programa. Perdón, no se llama programa, se llama programas. Permítame un momento. Sí se llama programa. Vamos a ver qué sucede. Perfecto. Si se dan cuenta acá me faltó una R. Entonces programa
no existe. Entonces vamos a darnos cuenta de que ya nos permite ejecutar los permisos de búsqueda, de selección que estaban asignados. Entonces, listo. Entonces, como se pudieron dar cuenta, ya hemos hecho la prueba del usuario, que funciona correctamente con su contraseña. Podemos ver que puede realizar las tareas que se le han asignado, y pues también hemos conocido un poco de la base de datos para que los siguientes ejercicios pues puedan ser un poco más claros o se puedan ver un poco mejor frente a lo que se va a realizar. Entonces los voy a dejar con mi compañero Andrés, que va a continuar con el proceso número 2 y el proceso número 3. Muchas gracias, compañero Camilo. Mi nombre es Andrés Felipe Contreras Gómez, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Voy a continuar con el proceso de nuestra actividad 4. El siguiente proceso es mostrar los usuarios en la base de datos por fines del video y de la práctica. Ya tengo mis consultas aquí en un blog de notas. Entonces simplemente pues vamos a continuar. Aquí ya tenemos nuestra base de datos creada. Para mostrar los usuarios en la base de datos simplemente damos un select a users hacia la tabla users. Entonces aquí ya podemos ver los usuarios que tenemos creados. Usuario 1, Andrés que creé prueba. Y ya es básicamente la selección de los usuarios, para que nos muestre los usuarios. Para crear los usuarios simplemente es con esta sentencia de create en users también el usuario. El primer apartado de este flag es el usuario, el nombre del usuario. En el localhost el identified es simplemente la contraseña. Para nuestro caso le ponemos 1234 y aquí ok, y otra vez volvemos a hacer un select user hacia la tabla users para comprobar que nuestro usuario ya se haya creado, el usuario 2. Listo. Para asignarle permisos vamos a usar la sentencia grant y simplemente es con la sintaxis sería un grant y los permisos que se le desean otorgar en la base de datos tabla al usuario 2, que fue el que creamos ahorita. Para este caso los permisos son select y el permiso de insert en nuestras tablas de la base de datos. Listo. En la tabla de fabricante para este caso sería la tabla cliente, misma sintaxis. Tabla emple, como muestra aquí, y dando permisos de select y de insert. Ok. Y el flush simplemente es para que refresque los cambios que hemos hecho, permisos o privilegios a nuestro usuario 2. Listo. Y aquí para que nos muestre los permisos que tiene el usuario 2 en nuestra base de datos. Aquí vemos que tiene permisos de select, insert en la tabla fabricante, emple, almacenes y cliente para el usuario, y pues el password que lo muestra encriptado por motivos de seguridad. El proceso 3. El proceso 3 también para la misma sentencia, el select, para mostrar los permisos, los usuarios que tenemos creados, y es crear también el usuario 3. Entonces la misma sintaxis anterior, crear en users el usuario 3 en el localhost y el identify, que es nuestra contraseña, y le hacemos un select a la tabla de users para ver
si efectivamente se creó nuestro usuario. Aquí vemos que el usuario 3 está creado y listo. Eso serían nuestros 3 procesos. Tenemos un ejemplo, nos vamos a salir de nuestra base de datos y aquí vamos a proceder a ingresar no con root sino con usuario 2. El password le asignamos un 2, 3, 4. A ver, aquí nos quedó creo que mal escrito el usuario. Y aquí ya estamos con nuestro usuario. Para probar nuestro usuario, entonces aquí tengo algunas consultas. Listo, ya estamos sobre nuestra base de datos. Ahora sí podemos hacer los selects. Y aquí vemos que entonces los permisos que se le otorgaron a nuestro usuario son correctos. Y nuevamente usamos nuestra base de datos, seleccionamos nuestra base de datos y aquí tenemos otros permisos también para asignarle al usuario 3 que hacen parte de la actividad. Misma sentencia para asignar permisos de select y update en la tabla de departamento para el usuario 3, que fue el que creamos anteriormente. Aquí igualmente almacenes, y aquí la programa para el usuario 3. Refrescamos nuevamente los privilegios para que tome efecto los cambios que hemos realizado y con el show grants mostramos los privilegios que tiene el usuario 3. Y aquí vemos que es el usuario 3, el identify, que por motivos de seguridad el password encriptado, tiene permisos de select y de update en la tabla programa, almacenes y departamento. Eso es pues todo. Entonces siguiente le doy paso a mi compañero Andrés para que continúe con los demás puntos de la actividad. Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Andrés Sáenz. A continuación les voy a hablar sobre el punto 4 y el quinto. Punto 4 es retire los permisos de insert al usuario 2 de la tabla fabricante, ¿cierto? Pueden observar, está nuestra base de datos con todos nuestros datos y la creación de los 3 usuarios, ¿vale? Entonces aquí ya me está adelantando. Entonces ejecutamos el comando shop grant for user 2 @localhost para visualizar los permisos sobre el usuario 2, ¿vale? Entonces el punto 4 nos dice que debemos retirar el permiso de insert al usuario 2 de la tabla fabricante. Para eso pues vamos a nuestro script, ya lo tenemos montado. Entonces lo que hacemos es, después de esto, ¿cierto?, ejecutamos este comando para remover los permisos. Entonces revoked insert on MySQL 1, que es nuestra base de datos de la tabla fabricante, from user 2. Vamos y ejecutamos, que nos dice que ok. Entonces seguimos el paso. Entonces vamos a refrescar, ¿cierto?, nuestra base. Refrescamos. Mostramos de nuevo, ¿cierto? Con esto terminamos nuestro paso 4. Vamos al quinto, retire los permisos del usuario 3 y elimínalo completamente. Entonces vamos a nuestro script, punto quinto, tal cual como se muestra en pantalla. Ejecutamos
Efectivamente se muestra nuestro usuario 3 con los permisos, ¿cierto? Luego vamos a la remoción de permisos, igual. Entonces aquí dice que se revocó los permisos en nuestra base de datos en la tabla program, y sucesivamente con los demás. Sale OK. Nuevamente OK. Nuestra atrás. Refrescamos nuestra base, salió OK. La visualizamos, ¿cierto? Efectivamente aquí se evidencia que se quitaron los permisos totalmente sobre el usuario 3, ¿vale? Por último, la eliminación del usuario. Este punto, bueno, quitamos los permisos, luego eliminó completamente. Entonces lo vamos a eliminar completamente utilizando draw user sobre el usuario 3. Y listo, aquí le eliminamos y vamos a comprobar que efectivamente pues se haya eliminado nuestro usuario con ese comando select user from MySQL sobre nuestra base de datos user, y vemos que efectivamente se eliminó y hay 2 usuarios creados. Y bueno, eso sería todo. Doy paso a mi compañero Camilo. Gracias, compañero. Por último, en este video vamos a dar respuesta a 2 preguntas fundamentales que se nos realizan luego de haber realizado todos estos procesos. La primera de ellas es por qué es importante la administración de usuarios y privilegios en las bases de datos de cualquier empresa. Para esto, dentro del documento en el cual se desarrolló la parte escrita, van a estar nuestras respuestas. Sin embargo, podemos decir que la administración de usuarios y privilegios son fundamentales en una empresa o en cualquier entidad que maneje una base de datos, ya que nos permite agregar un factor de seguridad dentro de estas, ya que por medio de estos se puede controlar qué usuarios pueden manejar qué información y así mantener datos confidenciales o sensibles fuera del alcance de aquellos que no los requieran para su labor. Además de esto, nos permite agregar una ayuda en la eficiencia del manejo de la base de datos al seleccionar la información que estará disponible para cada usuario. Recordemos que las bases de usuarios de datos pueden convertirse en entidades muy grandes y el optimizar qué usuario puede tener acceso a qué nos va a ayudar a que la base sea más fluida, se pueda actualizar de una manera correcta, cada usuario tenga una visibilidad correcta de su labor y pues de la información que le corresponde. Así que podemos decir que es fundamental tanto para la seguridad como para el manejo que ésta va a tener. La segunda de estas preguntas es qué dificultades se le presentan o se nos presentaron en el desarrollo de la asignación de usuarios y cómo se solucionó. Bueno, en esto podemos decir que los principales problemas que se presentaron al momento de asignar usuarios y permisos fue la correcta visualización de las labores, de las labores que va a realizar el usuario que estamos creando, ya que de eso dependerá pues, los permisos que debemos habilitar y las tablas o interconexiones de estas que deben estar disponibles para él. En este ejercicio fue muy sencillo, ya que solo debíamos dar acceso a ciertas tablas ya definidas. Sin embargo, cuando lo estamos haciendo para un usuario real, debemos determinar qué interrelaciones puede haber entre cada tabla a la que le estamos dando acceso, ya que al darle acceso a una tabla podemos estar digamos que indirectamente mostrando información que tal vez no deberíamos mostrar o inclusive podríamos estar limitando información que sí deberíamos mostrar. Para este caso la solución es muy simple, ya que para el ejercicio se solucionó siguiendo simplemente las indicaciones que nos daba y en la vida real se soluciona haciendo un análisis correcto con la persona que va a usar estos usuarios. Normalmente los usuarios cuando son creados dentro de un perfil establecido
que ya ha sido analizado. Sin embargo, si nuestra labor es analizar ese perfil, debemos entrar a mirar cuáles son las labores diarias que realiza la persona o el usuario dentro de la base de datos y de esta manera entregar un usuario correcto o un permiso adecuado para que pueda desarrollar sus labores. Otra dificultad durante la creación de los usuarios fue la correcta organización de los pasos de asignación, modificación y eliminación, ya que en procesos tan importantes se requiere ser organizado para evitar errores, ¿sí? ¿A qué me refiero? Se debe seguir un proceso, un flujo en el cual se crea el usuario, se identifican lo que se debe asignar o se debe revocar, y eso es muy importante, ya que al saltarnos cualquiera de esos pasos podemos incurrir en que el usuario esté mal creado o que no tenga los permisos adecuados. Esto se soluciona fácilmente al crear un script o digamos que un blog de notas en donde podemos seguir un paso a paso en el que podemos guiarlos antes de colocarlo dentro del servidor para evitar algún error dentro de él. También podemos, aparte de usar un blog de notas sencillo, usar otras herramientas como Blog Plus o otros gestores de texto que nos resaltan información, nos resaltan si la gramática que hemos usado es correcta dentro de las sentencias que se hacen. Y por último, podríamos decir que la mayor dificultad en la creación de los usuarios radica en la prueba del funcionamiento de estos, ya que probar si estos están completamente funcionales se necesita salir de la consola de administración, entrar como el usuario y hacer las pruebas que el usuario debería hacer, ya que si nosotros no conocemos esa información, no conocemos esa labor que va a realizar el usuario, va a ser muy difícil determinar si tiene los permisos correctos. Entonces, es una labor, digamos que incómoda, ya que no debemos centrarnos únicamente en los comandos que debemos ejecutar para crear un usuario, sino ir un poco más allá y conocer realmente qué va a hacer el usuario para poder darle los permisos correctos. Esto puede ser algo tedioso, ya que nos obliga a conocer completamente la organización, pero también podemos decir que es beneficioso, nos hará muy capaces y nos dará un gran conocimiento frente a la base de datos que estamos administrando o que debemos manejar. ¿Sí? Nuestra labor o nuestro paso adicional al crear esto y al conocer para qué se van a usar nos va a permitir desarrollar de manera adecuada. Para este ejercicio se solucionó simplemente con la salida y el nuevo ingreso dentro de la ventana de comandos de MySQL. Si se hubiera trabajado desde una ventana de comandos de CMD, solo hubiera sido necesario salir del aplicativo o digamos del directorio para poder ingresar nuevamente con el otro usuario. Sin embargo, como estamos usando WAMP como servidor, es necesario seguir los parámetros que este nos brinda. Y en este es necesario salir de la consola con comando o simplemente cerrándola para poder cambiar de usuario, como lo estamos viendo acá, ya que no existe dentro de esta consola directamente un comando que nos permita cambiar de usuario y poder hacer estas pruebas. Muy bien, este fue el video del grupo F en el que explicamos toda la actividad de aprendizaje número 4. Les agradecemos mucho el tiempo que se han tomado para verlo, esperando que todo haya sido muy claro, y cualquier duda, inquietud, no duden en los comentarios hacérnoslo saber. Recuerden, dentro de los enlaces podrán encontrar el script que crea la base de datos y que nos ha llevado a la creación de usuarios, a todo el manejo que se le dio durante este video. Muchas gracias.